vamos a explicar esa herramienta. Eh, bueno, uno con los años va aprendiendo y parte, bueno, aprendiendo y aplicando, porque de nada sirve que yo aprenda si no aplico lo que aprendo. Entonces, yo he venido aprendiendo y una de las cosas que aplico es, digamos, herramientas heredadas de otras disciplinas, ¿no? Entonces, yo estoy en la gestión de riesgos, pero las herramientas se heredan, ¿no? Se copian, si quieres decirlo, de esa manera, o, bueno, se transforman, ¿no? Por ejemplo, en riesgo operacional, todos ustedes conocen la famosísima herramienta del reporte de incidentes. Cuando pasa algo, hay que hacer un reporte, ¿no? Es como parte policial. No, no, es más complicado que parte policial, pero hay que hacer un reporte, el reporte de incidentes, todo el mundo hace eso, ¿no? Entonces, te voy a decir algo, esa herramienta no nació en la banca, esa herramienta nació en la aviación civil, ¿no? Entonces, el reporte de incidentes es, digamos, es mandatorio y es cultural en la aviación civil. Porque la vida de los próximos pasajeros puede depender de que se haga ese reporte. De repente, un botón que se prendió y que no se le dio la importancia tuvo consecuencias en el siguiente vuelo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que una vez estaba en para que vean la cultura del reporte, ¿no? Yo estaba en un vuelo, no me acuerdo de dónde a dónde, y el, eh, digamos, el orificio donde uno pone los auriculares no funcionaba del avión, o sea, no hacía conexión. Entonces creo que yo quería escuchar música o quería ver una película, no me acuerdo. Entonces no funcionaba. Entonces llamo a la tripulante, le digo, mire, aquí no funciona. Y me dice, a ver, déjeme ver. Y ella lo prueba y se da cuenta que no funciona. Obviamente el avión no es tan fácil. Siéntese allá, señor. No, o sea, ya estaba ahí, ni modo, ¿no? Entonces me dice, bueno, mil disculpas. Me dice, lo voy a reportar. Y se me quedó grabada esa frase, ¿no? Mil disculpas, lo voy a reportar. O sea, la cultura de reporte llega a tal punto que reportan un, digamos, un orificio de audífonos que no funciona. Y tiene todo el sentido del mundo. Bueno, primero porque a alguien le podría parecer que no es tan importante, pero realmente sí es muy importante, eh, por un tema cultural, ¿no? Eh, y segundo, porque por un tema técnico, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si ese, digamos, este conector no está funcionando porque hay un cortocircuito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eh, están en la industria de la aviación civil muy, muy maduras. Y nosotros en el sector financiero hemos copiado esas herramientas, ¿no? Las hemos aplicado y nosotros lo hacemos. Claro, no tenemos el nivel de madurez que tienen ellos, pero estamos en eso, ¿no? Estamos en eso y los que trabajamos en eso empujamos. Entonces, una de las herramientas para medir la relación beneficio-costo, o mejor dicho, la relación beneficio-costo de los controles, yo la he tomado, ¿de dónde? De la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, en la evaluación de proyectos esto es muy común. Eh, Digamos que si nosotros queremos, no sé, evaluar un proyecto interno, que es poner una nueva sucursal, entonces yo necesito demostrarle a los directivos o a los altos directivos que eso es rentable. Entonces tengo que medir el beneficio del proyecto y el costo del proyecto, ¿no? Y tengo que demostrarle que en el tiempo de vida útil del proyecto, es rentable, ¿no? Porque a nadie le gusta perder dinero. Entonces, uno dice, ¿para qué voy a poner una sucursal si voy a invertir 100 y eso me va a rendir 30? ¿Para qué? ¿Para tomarme la foto cortando la cinta el día de la inauguración? No, no tiene sentido. No. Entonces, digamos, en evaluación de proyectos, mejor dicho, en gestión de proyectos, se hacen estas evaluaciones
de costo-beneficio. Entonces, ¿yo qué cosa he hecho? He tomado esa misma metodología y la llevo a la evaluación de los controles. Pregunta, en las empresas, ¿todos los proyectos requieren una evaluación costo-beneficio? La respuesta es no. No todas las decisiones se basan en una cuantificación y en un estudio cuantitativo de costo-beneficio o beneficio-costo, ¿no? No. Algunas se tienen que tomar por razones mm, culturales, por razones regulatorias, por razones de política interna, ¿no? O porque, digamos, hacer el costo-beneficio es tan complejo que el costo-beneficio del costo-beneficio me dice que no tengo que hacerlo. O sea, mejor dicho, no voy a perder tiempo en hacer una evaluación para algo tan sencillo, tan elemental, ¿no? Como cambiar un foco. Si voy a cambiar un foco, yo no necesito hacer la relación beneficio-costo, que esto hay que hacer. No, no, no. Entonces, en la gestión de proyectos, la medición del beneficio-costo está circunscrito a los proyectos más importantes, donde valga la pena, ¿no? Realmente eso es lo que hace sentido, ¿no es cierto? Eso es lo que hace sentido. Muy bien. Entonces, lo mismo para los controles. O sea, esta herramienta que yo les voy a presentar no es aplicable, o mejor dicho, no es que debamos aplicarla, no la recomiendo aplicarla para todos los casos, para todos los controles, para todos los riesgos, no, si nos volvemos locos, ¿no? Entonces, entre broma y broma, les digo que el costo-beneficio del costo-beneficio dice que no, no conviene para muchos casos, ¿no? Y recuerda la regla Pareto, ¿no? O sea, en el 20% está el 80, en el 20% del total está el 80% de lo más importante, ¿no? No es una regla fija, pero es una referencia, ¿no? Y no es nada descabellado. Entonces, vamos a aplicar esto, ¿ya? Para que digamos, lo tomen con cuidado, solamente para aquellos proyectos donde vale la pena, que son muy importantes. Por ejemplo, estamos evaluando el costo-beneficio de dos o tres alternativas para un plan de continuidad de negocio, que es sumamente importante, o para un plan de fortalecimiento de la seguridad de la información, o la protección de datos personales, o sea, o de mecanismos de defensa de ciberataques, en fin. O sea, para esos proyectos que son realmente importantes, entonces uno dice, bueno, ¿cuánto voy a poner y cuánto voy a recibir? ¿Cuánto voy a poner? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Cuánto voy a poner? ¿Cuánto voy a recibir? ¿No? No solamente para medir la eficiencia del control, sino además para medir alternativa. Este control me da una eficiencia de 20%, el otro control me da una eficiencia de 60%, ¿no? Entonces eso permite tomar decisiones más adecuadas para la organización. Muy bien. Entonces, yo a esta herramienta, como a mí me gusta poner nombres a las herramientas, ¿no? Entonces yo a esta herramienta le puse Rebeca. Rebeca, ¿no? Listo. Rebeca no es mi mamá, no es mi hija, no es mi novia. Rebeca simplemente es el nombre que salió, ¿no es cierto? Es relación de beneficio, costo de controles actualizados. Ese es el término, Rebeca. Eso es lo que significa Rebeca, ¿no? Ahí está, mira, en el título lo podrás ver. Relación beneficio, costo de controles actualizados, ¿no? Actualizados, ¿por qué? Porque se tiene que expresar en dinero de hoy, en valor presente, como la evaluación de proyectos de una sucursal. Entonces, si yo voy a evaluar la viabilidad de una sucursal bancaria, yo tengo que considerar que esa sucursal pues, va a tener un periodo de vida, no sé, el tiempo del alquiler del local, 10 años, digamos, ¿no? 10 años. Entonces voy a evaluar por 10 años. Entonces, si voy a evaluar por 10 años, eh, pues evidentemente yo tengo que calcular los beneficios y los costos anuales, ¿no? Y luego tengo que traerlo a dinero de hoy. Eso se llama el cálculo de valor presente o valor actual. O también los financistas le llamamos la actualización de los flujos, ¿no? Flujos actualizados, o sea, flujos en dinero de hoy, ¿no? ¿Cuántos son todos los beneficios? ¿Cuántos son todos los costos en dinero de hoy? ¿Ok? Bien, entonces esta es la relación
beneficio-costo. Yo tengo que dividir simplemente el beneficio entre el costo. Ahora, aclaración número uno. Cuando nosotros hablamos de beneficio, es el beneficio esperado, como en la sucursal bancaria. Yo le hago los numeritos y yo calculo el beneficio que yo esperaría que me dé. Yo no sé cuántos clientes va a tener, yo no sé cuánto de cartera va a colocar, yo no sé cuál va a ser su morosidad, hay muchas cosas que yo no sé, pero yo calculo el valor esperado del beneficio. ¿Cuánto esperaría que sea el beneficio? Ese valor esperado del beneficio, ese, digamos, realmente, técnicamente se llama beneficio esperado. O sea, el que se quiere poner pique aquí me tendría que decir, no, no es el beneficio control, es el beneficio esperado control. Sí, señor, tiene usted razón. Y felicitaciones por ser piqui. Ya está bien. Eso es, ¿no? Beneficio esperado, realmente es así. Solo que, como los que me conocen saben que soy amigo de la simplicidad y se los vengo repitiendo muchas veces, les digo, bueno, o sea, hagamos las cosas más simples, vamos a llamarle beneficio, simplemente. Pero conceptualmente entendamos, ¿no? Y convengamos que se trata de un beneficio esperado, ¿no? Igual para el costo, es un costo esperado, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero eso es lo que yo espero. Y baso mi decisión sobre esos escenarios probables. Muy bien. Entonces, parece fácil, ¿no? Beneficio sobre costo. Ah, la división. Hago el cociente y ya lo tengo. Parece fácil. Bueno, la vida no es tan fácil. Entonces, vamos uno por uno. Beneficio. A ver, recordar que esto va, ¿no? A lo presente, ¿no? Entonces, por eso que se llama beneficio actualizado y costo actualizado. Y recordar que es beneficio esperado y costo esperado. ¿Ok? Entonces, nuestros puntos de partida de esta herramienta, primero, requerimos un tiempo de vida de control, así como el proyecto de la sucursal. El proyecto de la sucursal bancaria tiene que tener un periodo de vida. Tú no puedes ponerlo, bueno, si quieres lo puedes poner hasta el infinito, pero aún así, ese es digamos, eso también es un tiempo de vida infinito, ¿no? Entonces hay fórmulas para calcular el valor presente de perpetuidades, sí. Pero necesitas establecer un tiempo de vida. ¿Y cómo hago? Ya viene, ya viene. Aquí viene el consejo. Por lo general, de 1 año a 10 años. Cuando no tengas la menor idea, ponle 3 años. ¿Ok? Eh, el criterio, yo no te puedo decir cuánto debería ser porque eso depende. O sea, cada cuánto tiempo tú vas a cambiar el control. Eso es muy difícil de poder saber, ¿no? Cada cuánto tiempo lo vamos a cambiar. Pero eh, el criterio que aplica aquí es que, digamos, mientras más automatizado esté el control, entonces probablemente tiene mayor vinculación a la tecnología y va a tener un cambio más rápido. Entonces está más cerca del tiempo mínimo, que es 1 año. Cuanto menos automatizado esté el control, entonces el tiempo de vida útil va a ser 10 años. ¿Ok? Bien. Y si no tienes la menor idea y dices, no sé cuánto, bueno, 3 años, ¿no? Sí, pero dependiendo del caso, tú le puedes poner 5, 2, 7 años, en fin. O sea, ahí tienes que usar el sentido común y cada caso corresponde a un riesgo distinto, de una naturaleza distinta, así que no hay un número único, ni hay un número mágico, pero el número que siempre nos salva es 3 años. De hecho, no solamente nos salva a nosotros, o sea, cuando tú ves las cifras del Comité Basilea, el Comité Basilea siempre toma el periodo de referencia 3 años, pero nunca, bueno, por lo menos que yo sepa, nunca el Comité Basilea ha dicho, ah, es que son 3 años por esta razón. Siempre te dicen, no, se toman 3 años, ¿no? Entonces se va a calcular aquí el requerimiento de capital por riesgo operacional. Se toman 3 años de referencia, pero no te dice por qué. Nunca he visto esa justificación. ¿Ok? Bueno, este, vamos a tomar esa referencia. ¿Ok? Bien. Entonces, el segundo punto de partida es que vamos a necesitar una tasa de descuento, porque yo les digo, vamos a traer valor presente, ¿no? Valor presente, ¿a qué tasa? Ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, eh, bueno, a ver. Recuerda que aquí no podemos complicarnos la vida. Entonces tú,
Alguien me dirá, no, pero es que yo no sé nada de eso de tasa de interés, que la fórmula del KPM, que el costo ponderado de capital y esas cosas. O sea, la verdad es que eso se me complica. ¿Cómo hacer ese cálculo? Mira, ya esto resulta muy difícil para mí. No, no, no. Espera, no tienes que saberlo todo. Recuerden esto, no tienen que saberlo todo. Porque alguien me dirá, mira, que yo soy abogado, yo soy tecnólogo, ¿no? Trabajo en servicio al cliente, mira esas fórmulas financieras que ya me está complicando. No tienes que saberlo todo, solamente tienes que saber quién sabe. Entonces preguntas, ¿quién hace la evaluación financiera de los proyectos de la entidad? Ah, fulano de tal, el de finanzas. Agarras el teléfono. Aló, fulano, mira, tú evalúas proyectos, ¿no? Por ejemplo, el de la sucursal bancaria, ese puede ser un proyecto, ¿no? Entonces, sí, 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 claro, bueno. ¿Y qué tasa de descuento usas? Bueno, yo uso, y te va a decir, usando la fórmula, no sé qué, el modelo para 5%. Ya, esa es tu tasa, ya está. ¿Ok? Entonces, no te compliques más, simplemente pregúntale al que sabe, ¿no? El que sabe ya hizo todo el trabajo. Entonces, toma tú eso. Y además, es una referencia interna, es alguien que está dentro de la entidad, ¿no? Y es una voz autorizada. Así que la tasa de descuento no te compliques, ¿no? Usa la misma tasa que se usa para los proyectos de inversión internos de tu organización. Bien, entonces ahora viene el beneficio. ¿Cómo calculamos, cómo calculamos el beneficio? ¿No? Entonces, el primer concepto, aquí hay dos conceptos. El primer concepto es el de pérdida esperada y el segundo concepto ya es, digamos, del beneficio en sí. ¿Ok? Bueno, primero la pérdida esperada. La pérdida esperada es lo que más quieren saber los que trabajan en gestión de riesgos. Bueno, la pérdida esperada para esta metodología, la que yo les estoy presentando, tiene la fórmula probabilidad de ocurrencia, ¿no? Voy a poner por aquí este uno probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Por el impacto contable. ¿Qué significa impacto contable? Que entran los resultados, ¿no? Con negativo, obviamente, porque es un impacto. Por un factor de ajuste que ahora les voy a explicar. Es una multiplicación de tres elementos. Entonces, el primer elemento, la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, para lo que tienen que estar pensando, ¿y cómo? ¿De dónde saco la probabilidad de ocurrencia? Porque aquí no se trata de una probabilidad alta, media, baja. Aquí tú necesitas un numerito, porque vas a hacer una multiplicación. ¿Ok? Bien, entonces, para la probabilidad de ocurrencia hay muchas formas, ¿no? Te voy a dar algunas, tú verás cuál es la más adecuada. Tienes el juicio experto, que es ir a preguntarle a un experto externo a la organización. La segunda son los datos históricos, ¿no? Si en la historia la estadística me dice, ¿no?, que el 70% de las reclamaciones de los clientes no procede, la probabilidad de que no proceda una reclamación es 0,7, 70%. Bueno, entonces usan los datos que ya están. También puedes usar modelos predictivos. Si la organización tiene modelos predictivos, ¿no?, es decir, que sobre la base de esa historia, no sobre el cálculo de lo histórico, sino sobre esa base, puede predecir, ¿no? Y pueden usar, digamos, ya la inteligencia artificial y las redes neuronales y todo eso. Entonces, ese es el último, el modelo predictivo, ¿no? Si tu organización lo tiene, ¿no? No, no es normal. Entonces, eh, el otro es el benchmark o benchmarking, que es, digamos, este, tomar como referencia lo que tienen otras organizaciones, ¿no? O sea, la probabilidad de ocurrencia de, de de un determinado riesgo, ¿no? Porque aquí se refiere a la probabilidad de ocurrencia del riesgo. eh, y qué usan, ¿no? Para la probabilidad de ocurrencia de, no sé, del riesgo de discontinuidad de negocio, ciberataque o robo de información o lo que sea. Bueno, y lo otro es el autoanálisis. El autoanálisis consiste en preguntarle al dueño del proceso cuál es su evaluación, su estimación de la probabilidad de ocurrencia. Pero eso podría tener algunos sesgos. Entonces, yo te doy las posibilidades, ahí te he puesto cinco,
Pues si tú tendrás que ver cuál de estas cinco es la que te conviene aplicar, ¿no? A veces hay que juntar dos de ellas, tres de ellas, eh, a veces, o sea, no son excluyentes, ¿no? Pero esas son las opciones para la probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta que la probabilidad de ocurrencia tiene que abordar, tiene que arribar a un número, ¿vale? Número uno. Número dos, impacto contable. Entonces aquí tú lo que tienes que estimar es cuánto puedes perder por el riesgo, ¿no? O sea, estamos hablando probabilidad de ocurrencia del riesgo, impacto contable del riesgo, porque te puede generar una multa, te puede generar, digamos, un fraude, te roban dinero, tienes que hacer una provisión. ¿Cuánto te afecta a los resultados? Entonces, en ese impacto contable, en la segunda columna de la multiplicación, no se incluye, por ejemplo, el daño a la reputación. Y el daño a la reputación puede llegar a ser inmenso, ¿ok? Pero en esta segunda columna no se incluye en la siguiente, pero no en esta. ¿Ya? Tampoco se incluye, porque el daño a la reputación tú no lo incorporas a los resultados y a la contabilidad, ¿ok? O sea, tú no tienes un asiento contable que diga pérdida porque me dañó la reputación y entonces mis resultados bajan porque se dañó la reputación. No, eso tiene consecuencias, obviamente, en los periodos futuros, comerciales, de negocios, en fin, pero no te afecta directamente, no indirectamente, pero directamente no te afecta la contabilidad. ¿Ok? Entonces aquí yo tranquilamente podría poner las pérdidas que afectan directamente. Voy a especificar directamente a los resultados. ¿Ok? Bien, listo. Ahí está. Bueno, entonces, multiplicado por, bueno, tampoco el lucro cesante, ¿no? El lucro cesante, por ejemplo, cuando tú cierras un local porque un incendio, no puedes atender ahí, es un lucro cesante porque ese local deja de vender, ¿no? Deja de funcionar y entonces deja de ganar, ¿no? Pero eso no se incluye en la contabilidad. También podría ser pérdida de tiempo, ¿no? Porque si la organización tiene que perder tiempo por hacer algo que no iba a hacer, entonces eso no te afecta la contabilidad. Salvo que se paguen horas extras o cosas así, ¿no? Pero es fácil distinguir. Aquí estamos en las que no afectan resultados. Resultados no significa que no te cueste, o sea, de hecho son pérdidas, ¿ok? Por lo tanto, sí hay un dolor, pero no te afectan a los resultados. ¿Qué más? Luego tenemos la pérdida de clientes, ¿no? Ese es otro ejemplo. No me afecta a los resultados. Indirectamente va a afectar a la organización, pero directamente no afecta a los resultados. ¿Qué más? Luego tenemos el factor de ajuste. El factor de ajuste es la incorporación precisamente de esas que no estaban en el impacto contable. ¿Y cómo lo hago? A través de un factor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se puede cuantificar el daño a la reputación. O sea, no se puede poner en número, ¿no? Eh, no se puede poner en... Bueno, el lucro cesante sí se puede poner en número, pero no va a la contabilidad, ¿no? Eh, entonces, como yo necesito diferenciar las dos modalidades de pérdida, entonces en el 2, en la segunda columna, en el impacto contable, ahí pongo solamente lo que me afecta a resultados. Y en el 3 va el factor de ajuste que ya incorpora lo que no está incluido en el 2. ¿Ok? Entonces ahí sí se incluye el daño a la reputación, el lucro cesante, la pérdida de clientes y vamos a ver en qué consiste el factor de ajuste. Hasta aquí es relativamente sencillo, la probabilidad de ocurrencia, hacemos una estimación, 20%, 25, 30, el número que sea, el impacto contable, cuánto perdemos por multa, por provisión, por robo, lo que sea, se hace una estimación, una cuantificación del daño, $10.000, $15.000, $85.000, y ahora nos vamos al factor de ajuste. Entonces, el factor de ajuste lo que busca es elevar el nivel de impacto por considerar que hay otros daños, ¿no? que, que pues obviamente sí consideran pérdida, ¿no? Pero no,
eh, los podemos cuantificar tan fácil. Entonces, ahí hay que responder a una pregunta. Entre los riesgos o entre las pérdidas contables y las pérdidas no contables, ¿cuál es mayor? ¿No? Muchas veces es mayor la pérdida no contable y eso justifica el factor de ajuste. Entonces, y aunque no sea mayor, se tiene, es, digamos, es un agravante de la pérdida. O sea, aumenta la pérdida, ¿ok? Aunque no sea más grande. Pero muchas veces es lo más fuerte, sobre todo el daño a la reputación, ¿no? Entonces, recuerden, yo siempre les he dicho, entre tener un negocio, entre perder dinero y perder reputación, siempre va a ser más conveniente perder dinero. Porque si tú pierdes dinero y te quedas con la reputación hará que se recupere ese dinero. Pero si tú pierdes reputación y te quedas con dinero, ese dinero no podrá hacer que se pierda la reputación. Entonces, muchas veces este factor de ajuste es un factor que termina siendo un agravante importante y un potenciador importante del impacto. Entonces, yo no lo puedo dejar de lado. Ahora, si tú eres fan de la simplicidad, puedes quedarte simplemente uno por dos, ¿no? Es, gana simplicidad, ¿no? Pierdes precisión, pero gana simplicidad. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, me decían la semana pasada, ¿puedes poner un ejemplo con números? Bueno, vamos a poner un ejemplo con numeritos, ¿ok? Pero ahora quiero llegar a un concepto importantísimo de que cómo se calcula el beneficio de control. El beneficio de control es la diferencia entre la pérdida que podríamos tener sin control menos la pérdida después de poner controles. La pérdida sin control, digamos que la pérdida sin control llega hasta acá. Hasta aquí llega. Esta es la pérdida sin control, ¿no? Pérdida sin control. Entonces yo le pongo controles. ¿Ya? Le pongo controles y obviamente cuando nosotros vamos a poner controles es porque queremos reducir la pérdida. Ya sabemos bien que difícil pues reducir la pérdida a cero. No existe empresa en el mundo que tenga pérdida cero en todo. Va a haber pérdidas. Entonces, vamos a reducir la pérdida a este nivel más bajito, que sería la pérdida después de controles. Y entonces se reducen, ¿por qué? Por los controles. Y ese es el beneficio del control. ¿Para qué quiero yo un control? ¿Para qué sirven los controles? Los controles sirven para reducir la pérdida a un nivel más bajo. Este nivel más bajo representa un riesgo más bajo que se llama riesgo residual, ¿no? Residual. Residual viene de residuo, que es lo que queda después de haber aplicado los controles. Y este, el de arriba, se llama, es la pérdida que corresponde a lo que se llama riesgo inherente. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando yo quiero estimar el beneficio de un control, lo que tengo que hacer, el ejercicio es medir la pérdida esperada sin usar controles y luego medir la pérdida esperada después de usar controles. Y saco la diferencia matemática. Ese es el beneficio del control. Ese es el beneficio esperado del control. Porque aquí todo se mide en términos de esperado, pérdida esperada, beneficio esperado, valor esperado, probabilidad, todo se mide en términos de variables esperadas. ¿Ok? Ahora, y esto va a ser como parte de una pérdida. Mira, aquí esta P es de pérdida y esta otra P es de pérdida. Las pérdidas esperadas siempre son anuales, por convencionalismo. ¿Ok? Entonces yo esperaría, o sea, perder en los próximos 12 meses, ¿ok? Y por lo tanto esa pérdida termina siendo una pérdida esperada.
esperada, anual. ¿Ok? Entonces es importante porque si es de un solo periodo, yo voy a tener el beneficio de un control para un solo periodo. Este beneficio de control también será anual. Y entonces, si tengo el beneficio de un control anual, ¿qué es lo que hay que hacer para usar la fórmula, eh, digamos, en el último paso? Traer a dinero de hoy todos esos beneficios. Es decir, calcularle el valor actual a todos esos beneficios de control, porque esos beneficios van a ser anuales, ¿no? O sea, cada año me va a dar un beneficio de 100, 100, 100, 100, 100. Bueno, en 5 años, bueno, ¿cuánto es todo eso en dinero de hoy? ¿No? No es 5 por 100, sino que hay que traerlo a valor presente usando una tasa de descuento, porque el dinero de hoy no vale igual que el dinero futuro. Entonces, ahí se usa una formulita, Excel te saca eso en un segundo. Entonces, lo importante es entender el concepto. ¿Ok? Bueno, entonces, el concepto de beneficio de control es este. Aquí lo tienen, señores. El beneficio de un control es la pérdida esperada sin controles menos la pérdida esperada con controles. Uno corresponde al riesgo inherente y el otro corresponde al riesgo residual, que debería ser un riesgo más bajito. ¿Ok? Bien. Entonces aquí está el ejemplo para los que me decían, un ejemplito con numeritos, por favor. Ya, bueno, aquí está pues el ejemplo. El beneficio de un control, vamos a explicarlo, ¿no? El beneficio de un control, para esto establezco las variables que necesito, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos nada más y nada menos que pérdida esperada. Y esto es pérdida esperada. La pérdida, por convencionalismo, se establece en el plazo de un año, ¿no? En el plazo de un año. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es poner la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Para el plazo de un año. ¿Ok? Para el plazo de un año, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el impacto para el plazo de un año? O sea, ¿cuánto podría perder? ¿No? Entonces aquí tengo esto, uno es en dólares o en la moneda de tu país. Y tengo la probabilidad por el impacto. Y aquí también tengo la probabilidad y el impacto. Claro, fíjate que evidentemente, ¿no? Esta probabilidad que era 30% ha bajado a 20%. ¿Por qué? Porque yo, obviamente, si paso de una situación sin controles a una situación con controles, debería bajar la probabilidad. Ahora, no siempre va a bajar la probabilidad, dependiendo del tipo de control. Pero cuando aquí hablamos de control, se refiere realmente a un conjunto de controles, porque hay muchas cosas que tú haces, no haces una sola cosa, haces muchas cosas para bajar el riesgo. Entonces, realmente en el fondo no es un control, es un conjunto de controles, ¿no? Que le llamamos el control de ese riesgo, ¿no? En singular, pero realmente son muchos controles. El impacto también baja, o sea, debería ser. En este caso tenemos que baja la probabilidad y también baja el impacto. ¿Ok? En algunos casos es posible que solo baje la probabilidad. Sí, es generalmente cuando son medidas preventivas. Y en otros casos, ¿no? Pues una medida preventiva es la prohibición de algo, por ejemplo, ¿no? Se prohíbe chatear por el celular dentro de las sucursales. Es una medida preventiva. ¿No? Eh, Se adquiere una póliza de seguros antirrobo, esa es, o antiasaltos, esa es una medida reactiva. Eso no me va a reducir la probabilidad, pero eso sí me va a reducir el impacto, porque, digamos, va a haber una indemnización, ¿no? Entonces, la pérdida va a bajar. En este caso, estoy suponiendo, porque este es un ejemplo solamente para razones, para efectos de razones didácticas, que la probabilidad baja de 30% a 20%, que el impacto baja de 200.000 a 120.000, ¿no? Hasta ahí todo bien, viene el factor de ajuste, ¿no? Entonces, el factor de ajuste parte de... hay varias metodologías para establecer el factor de ajuste. Yo les voy a dar una, que es la que a mí más me gusta y me parece que hace más sentido, que es que tú estableces primero para tu pérdida contable o para tus riesgos que pueden generar las pérdidas contables una referencia. Entonces tú dices, si en una escala del 1 al 10 tú te haces la pregunta o le haces la pregunta al que está haciendo la evaluación. Si en una escala del 1 al 10, ¿no? El daño por pérdidas contables es 5,
¿Cuánto consideraría que sería el daño por pérdidas no contables? Entre ellas, daño a la reputación, pérdidas de tiempo, lucro cesante, pérdida de clientes, etc. ¿Cuánto representaría? Entonces mucha gente dirá, no, ese es más grande. O sea, si el primero es 5, el otro es 8 o 9 o 10, ¿no? Ok, en este ejemplo vamos a suponer que responden 7. Entonces tú fijaste el 5 como referencia. Ese 5 es el punto medio y es el estándar. ¿Ok? ¿Por qué 5? Porque simplemente es el punto medio de la escala, que es del 0 al 10. Pero podría ser una escala de 0 a 20, no pasa nada. Buscas el punto medio. Entonces, el 5 es el punto medio en la escala que va del 1 al 10, ¿no? Bueno, y entonces se le pone 7. ¿Por qué? Porque el daño a la reputación y los otros temas, o sea, ok, no se va a cuantificar o no va a entrar a la contabilidad, pero se entiende que es un daño mayor, ¿no? ¿Como cuánto? Como un 7, ¿no? Entonces, con esa referencia, el factor de ajuste sería 5 más 7 entre 5. 5 más 7 porque estoy totalizando los dos daños, el daño como 5, el daño como 7, y lo normalizo dividiéndolo entre 5, que fue la referencia. ¿Ok? También lo puedes hacer por regla de 3. Si 200.000 es a 5, el daño total, ¿no? Que es a 12, porque 5 más 7, ¿cuánto será? Y por regla de 3 también sale, y ahí, digamos, quedaría en un único impacto como factor. ¿Ok? Pero en este caso estamos usando triple factor, probabilidad, impacto contable y el factor de ajuste. Normalmente el factor de ajuste no varía en las dos evaluaciones, con controles y sin controles. Normalmente eso se mantiene, ¿no? Em, y por esa razón que se mantiene, muchos, por simplicidad, dicen, bueno, no voy a considerar el factor de ajuste. Pero bueno, entonces, cuando yo multiplico estos tres factores, esto me da en las mismas unidades, que son dólares, ¿no? 144.000, ¿no? Creo que sale así. Eh, Mm, vamos a hacer el cálculo. Yo creo que lo hice mentalmente y me equivoqué. Vamos a ver. Punto 3 por 200 son 600 o son 60.000. Es el 30% de 200.000. Y si eso lo multiplico por 12 y lo divido entre 5, sí, 144.000. Estaba bien mío. Uno con los años empieza a depender más de la calculadora, señores. Bueno, y en el otro caso, vamos a suponer que también el cálculo está correcto, 57.600, ya está. Entonces, si la pérdida esperada sin controles resultaba 144.000 y la pérdida esperada con controles resulta 57.600, ¿cuál es el beneficio de control? La reducción de la pérdida esperada. Y eso es 86.400, ¿no? Pero eso es anual. No es de todo el tiempo de vida del control, es anual. Entonces yo tengo que calcular para obtener digamos, esto es anual, fíjense. Entonces yo, para calcular el beneficio del control que va a ir en la fórmula, tengo que calcular el valor presente de los beneficios anuales. O sea, si son 5 años, el valor presente de 86.400, digamos, durante 5 años, traído a dinero de hoy. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es la primera parte. Y ahora viene la segunda parte, el costo de control. Entonces, el costo de control tiene dos partes. Tiene la primera parte, que ustedes ven ahí de las líneas punteadas hacia arriba, ¿no? De las líneas punteadas hacia arriba, el diseño y la implementación. Eso se mide normalmente en horas, ¿no? Pero a veces está el costo de servicios tercerizados. Cuando nosotros hablamos de diseño, ¿eso qué cosa incluye? El tiempo en investigar, el tiempo en coordinaciones, el tiempo en preguntar, el tiempo en averiguar, ¿no? El tiempo en informarnos, el tiempo en armar el proyecto, el tiempo en preparar la información al comité, o sea, todo eso es tiempo, son muchas horas. ¿Ok? Entonces, ese número de horas se puede convertir a dinero. Simplemente la organización tiene un promedio de cuánto es una hora hombre, entonces multiplica el número de horas. ¿Cuántas horas fueron?
100 horas. Bueno, 100 horas, ¿cuánto representa en dinero? ¿Ok? Y se convierte las 100 horas a dinero multiplicándolo por el valor de hora hombre. ¿Ok? Entonces tenemos, con eso convertimos el número de horas, o sea, con eso estamos convirtiendo este primer elemento, que es el número de horas, lo estamos convirtiendo a costo de tiempo. Ya está. Esa es la primera variable. ¿Ok? Entonces, y luego tengo, esta es la primera columna, y luego tengo en la siguiente columna, ¿ya? El costo de los servicios tercerizados. ¿Ok? Entonces, el costo de los servicios tercerizados, ¿ya? Eh, eso es, por ejemplo, si tienes que contratar una consultoría para el diseño, ¿no? Por ejemplo, para la implementación, si tienes que contratar una capacitación, o si tienes que tercerizar servicios, o si tienes que eh, comprar una herramienta tecnológica, ¿no? O sea, digamos ya, aquí mucho más fácil el costo de servicios tercerizados porque eso corresponde ya a pagos a proveedores, que tienen que ver específicamente con el control. ¿Ok? Entonces, estos dos puntos de diseño e implementación son costos de una sola vez, no se vuelven a repetir. Pero hay otros costos que eh, sí se expresan, ¿no? Digamos, eh, o que sí tienen una naturaleza anual, ¿no? Dinero. Así está mejor, dinero. Naturaleza anual. Como por ejemplo los costos de ejecución del control. Alguien tiene que ejecutar o alguienes, ¿no? O sea, un grupo de personas. Entonces, ¿cuántas horas? Ah, bueno, vamos a pasar esas horas a costo del tiempo. Lo metalizamos, lo convertimos en dinero. A veces hay costo de servicios tercerizados, o sea, por ejemplo, si tienes un canal de denuncias y has tercerizado la administración, entonces eso entra en la columna de costo de servicios tercerizados. Pero esos son pagos anuales. ¿Ok? Bueno, viene el costo de la revisión, ya sea de auditoría interna, porque auditoría interna tiene horas que destina a eso, entonces hay que cuantificar eso. O ya sea auditoría externa, que entra en la columna de servicios tercerizados porque hay que pagarles a ellos, ¿no? Entonces, auditoría interna sí, eso ya entra el costo, ¿ok? Porque se le está asignando horas a este proyecto. Entonces, parte del costo del proyecto. Si no existiera este proyecto o si no existiera este control de auditoría interna, no auditoría nada, no auditaría esto. Entonces, sí es parte, ¿no? No te afecta contablemente, pero sí se tiene que costear. ¿Ok? Bien. Eh, Porque si no lo hace auditoría interna, tendrías que pagárselo a un tercero. Entonces, tiene sentido costearlo. El costo es el costo de la revisión. Y luego viene el costo de la modificación. Y esa parte ya es más difícil porque tú no sabes si va a requerir modificación o no. A veces sí, a veces no. Entonces, pero algo tienes que suponer, ¿no? La modificación, si se hace internamente, requiere cierto número de horas. Ahí, pues, es muy difícil saber, pero se tiene que poner un supuesto, ¿no? En función a otros controles parecidos, en fin, eh, las opiniones de los especialistas, ¿no? Más o menos cuántas horas tomaría la modificación, que es como volver al diseño, pero este, después de la revisión, ¿no? Y luego, entonces esas horas se pasan a un costo de tiempo y luego viene el costo de los servicios tercerizados, ¿no? Si es que esa modificación la tiene que hacer, digamos, una empresa externa o una consultoría, en fin. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos dos primeros son costos iniciales, ¿no? Y estos tres últimos son costos anuales. Entonces, yo no puedo mezclar peras con manzanas. Entonces, yo, para calcular el costo de un control, tengo que sumar los costos iniciales una sola vez y para los que se repiten anualmente, le tengo que calcular el valor presente o valor actual. Y después que le calcule el valor actual, lo sumo. Ahí sí los puedo sumar. ¿Ok? Entonces, el costo de control sería los costos iniciales más el valor presente de los costos anuales. ¿Ok?
que salen de esta plantilla, ¿no? Por cierto, todo esto ustedes lo pueden pasar a un Excel, a una hoja Excel, lo convierten en plantilla, ponen la tasa de descuento y les facilita la vida. Pero primero hay que entender bien en qué consiste la herramienta, sobre todo el concepto. Y lo más importante de entender esto es que esto no aplica para todos los riesgos. Esto solamente aplica para los casos en donde, primero, el riesgo es alto y por lo tanto estás invirtiendo considerablemente en controles. O sea, por lo tanto, esto aplica para controles relevantes. ¿Ok? Para esos casos. También cuando tú sientas que no hay eficiencia, ¿no? Es decir, que estás gastando más, cuando tú percibas por intuición, ¿no? Que estamos gastando más que el beneficio. Entonces, si tú tienes algunos casos en donde tú dices, oye, esto realmente no nos está saliendo a cuenta, ¿no? En esos casos, puedes aplicar esta herramienta y ponerte en marcha este proyecto, ¿no? Eh, ¿Cuándo no se aplica esta herramienta? Cuando tienes que hacer los controles sí o sí por alguna razón. Si tú vas a hacer control sí o sí, no tiene sentido que tú evalúes el costo-beneficio, porque lo vas a hacer sí o sí. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer sí o sí? Cuando te lo pide el regulador, por ejemplo, cuando te lo establece tu política interna, ¿no? Ahora, claro, si tú quieres cambiar la política interna, ahí te puede convenir hacer una relación beneficio-costo para decirle a los señores de la junta directiva, señores, es que esto no está funcionando, ¿no? Entonces tenemos esta otra alternativa, vamos a cambiar, en fin. Cuando, eh, mm, cuando quieres asumir este costo por razones de cultura, porque quieres que la gente se acostumbre a algo, ¿no? Entonces, pero sabes que te está costando, por lo menos es una decisión consciente, sabes que estás perdiendo, ¿no? Pero hay otras cosas que te están llevando a tomar esa decisión, ¿ok? Bien, entonces, conclusiones, para terminar, primero necesitas un tiempo de vida de control, ¿no? Esa es una de las principales, digamos, dificultades, hay que decirlo, porque no siempre lo podemos saber, pero vamos, cuando no tengas la menor idea, 3 años es el número que nunca falla. Se requiere una tasa de descuento, no te compliques, pregúntale a los que saben. Y hay que decir también que los costos de gestión de controles llevan incertidumbre. O sea, el cuánto cuesta ejecutar el control, cuántas horas va a requerir la revisión, cuántas horas se va a requerir para modificar el control, eso, ¿no? Muy bien. Finalmente, cuando nosotros hablamos de horas hombre, sacamos un promedio. Pero si tú quieres sofisticar tu modelo de medición, tú puedes establecer horas hombre ABC según perfiles. Para los perfiles estratégicos, pues una hora, digamos, elevada, un valor hora hombre elevado, ¿no? Eh, si es para un perfil táctico más gerencial o mando medio, entonces un nivel intermedio. Si es una hora operativa, entonces estableces una hora operativa, son 3 niveles. Y cuando tú cuantificas la cantidad de horas, también las segregas por tipo, lo multiplicas por los factores que corresponden para cada tipo, ¿no? Y así, y luego lo totalizas. O sea, eso es ya si quieres un análisis mucho más minucioso, más detallado, ¿no? Pero si no, tú puedes simplemente, para ganar pragmatismo, totalizar las horas, tener un valor de hora hombre referencial y con eso totalizar y cuantificar, o sea, hacer una estimación del costo por el tiempo. ¿Ok? Muchísimas gracias.